Bienvenidos a Relatos de Piel Fría. Soy Nox. Aquí no vas a encontrar simples historias. Vas a encontrar memorias que nunca debieron contarse. Relatos que se arrastran en el silencio, susurran en la oscuridad y se quedan contigo mucho después de que todo termina. Porque hay cosas que no descansan y cuando llegan a ti, ya es demasiado tarde. Si decides quedarte, hazlo bajo tu propio riesgo. Apaga la luz y prepárate para no volver a dormir igual. Mi hermana mayor, Elena, siempre fue la más devota de la familia, pero su fe no era un refugio, era una amputación, no era una devoción de domingos, sino una especie de hambre física que la mantenía de rodillas hasta que sus rótulas sangraban contra el suelo. De niños, la veía murmurar en los rincones oscuros, no hacia el cielo, sino hacia las grietas de la pared, como si escuchara las instrucciones de algo que habitaba en los cimientos. Mi tía Consuelo decía que era un don, pero yo siempre sospeché que Elena solo estaba guardando un turno que el resto de nosotros no queríamos tomar. Todo cambió cuando Consuelo murió. La encontraron en su finca, sentada con una rectitud de mármol frente a una mesa vacía. No había imágenes sagradas, ni velas, solo círculos de sal gruesa en el suelo que no buscaban proteger, sino delimitar un espacio. En el centro no había nada, pero esa nada desplazaba el aire. Era un vacío que pesaba, como si algo enorme se hubiera levantado de la silla segundos antes de que abrieran la puerta. No estábamos enterrando a Consuelo, estábamos dejando algo sin dueño. Al volver a la finca, Elena fue directo al cuarto del fondo y salió sosteniendo un San Judas Tadeo tallado en raíz negra. No era una imagen bendita, era una talla obsesiva, con un manto verde que parecía adherirse a la madera como una piel tensa, y unos ojos que no miraban al frente. Te reconocían. Los beneficios empezaron al tercer día, y no fueron pequeños, fueron exactos. Mi madre consiguió trabajo, pero no cualquier trabajo, uno que llevaba meses intentando conseguir y que ya le habían negado. La llamaron sin que insistiera. Le ofrecieron más de lo que pidió, y cuando colgó no sonrió, se quedó en silencio. Las deudas no se pagaron, desaparecieron. Las llamadas dejaron de llegar, las cartas nunca aparecieron. El banco quedó limpio, no en cero, limpio, como si nunca hubiéramos debido nada. Mi salud fue lo que más me asustó. Desapareció, sin transición, sin proceso. Respiré y no dolió. Dormí sin despertarme, y eso no se sintió como alivio, se sintió otorgado. Entonces comenzó la metástasis de la casa. El precio empezó a cobrarse en la arquitectura misma de nuestro hogar. El primer síntoma fue el aire. Ráfagas de un olor putrefacto, como carne olvidada al sol, brotaban de las alacenas o de los sifones. Luego llegaron las huellas. Manchas de brea frente a nuestras puertas, estáticas, como si algo se hubiera quedado horas vigilando nuestro sueño. La luz de las bombillas ya no iluminaba, creaba sombras volumétricas que supuraban desde el techo, buscando el altar de raíz negra. Elena ya no dormía. La encontrábamos de pie en la cocina a las 3 de la mañana, mirando fijamente la pared. La casa tiene hambre de espacio, decía con una voz que no era la suya, y yo solo le estoy haciendo sitio. Fue en medio de ese colapso que encontré el cuaderno. Estaba oculto en el fondo de un baúl que Elena trajo de la finca. Al abrirlo, la caligrafía de Consuelo me gritó desde el pasado. No es madera, es carne mineral, decía la primera página. Consuelo narraba cómo su abuelo encontró la raíz en un socavón de las montañas de Antioquia.
enterrada entre huesos humanos que habían sido roídos desde adentro. No es un santo, advertía con trazos temblorosos. Es un invitado de lo profundo. Le pusimos el manto de San Judas para engañar a los vecinos, pero el engaño fue nuestro. Él no responde a Dios, Él responde al hambre de la tierra. Si entra en tu casa, ya no eres el dueño, eres el ganado. El invitado no habita la madera, habita tu atención. Si dejas de mirarlo, se mueve. Si dejas de rezarle, te devora. Aterrado por lo que leía, le mostré el cuaderno a mi madre. El miedo la empujó a la última frontera que conocía, la iglesia. Trajo al padre Julián, un hombre de fe férrea que entró en la sala con el hisopo en alto. Pero cuando Julián se plantó frente a la figura de raíz negra, la habitación pareció contraerse. En nombre del Padre, del Hijo, comenzó Julián, pero su voz se extinguió como una llama sin oxígeno. La estatua no reaccionó con gritos ni violencia. Simplemente, la madera empezó a crujir, estirándose hasta que el rostro del San Judas se deformó, imitando las facciones exactas de Julián, pero con una expresión de burla infinita. Tu Dios es un susurro en un desierto de gritos, pareció decir el aire, aunque la estatua no movió los labios. Julián, pálido, insistió: va de retro, Satana. La madera vibró y una risa seca, como ramas rompiéndose, llenó la estancia. Satana, siseó la voz desde la pared. ¿Crees que soy un ángel caído? Yo soy lo que había antes de que tus ángeles aprendieran a volar. Yo soy la raíz que sostiene tu cielo de cartón. Julián bajó el crucifijo. Sus manos temblaban. Vio que su fe no era una espada, sino un juguete de cristal. Esto no es un demonio, hija, me dijo con ojos vacíos. Esto es la geología del mal. Mi Biblia no tiene páginas para esto. Se quitó la estola y salió a la calle bajo un sol que ya no le parecía sagrado. El silencio que dejó Julián no fue de paz, sino de entierro. Pasaron apenas unas horas cuando escuchamos un arrastrar de pies en el porche. La vieja del páramo entró porque el espacio ya no tenía dueño. Ella era la carroñera de la fe, atraída por el vacío teológico que el cura dejó atrás. En la última página del cuaderno de consuelo aparecía su mención: si el cielo calla, busquen a la que camina entre las raíces. El hombre de negro trajo una llave que no encajaba, dijo la vieja mirando la estola en el suelo. La fe es un contrato de protección, y para que esto se vaya, deben volverse tan impuros que incluso este invitado sienta asco de su piel. Nos obligó a desnudarnos de nuestra dignidad. Mezclamos el agua bendita de Julián con grasa rancia y la sangre de nuestras propias palmas. Marcamos las paredes con símbolos que negaban la geometría de la luz. Bajo sus órdenes, trajimos las fotografías de nuestros antepasados y los recuerdos más queridos. Los arrojamos a un cuenco con vinagre y tierra muerta mientras negábamos nuestro propio nombre. Maldigo la herencia que me sostiene. Renuncio a la protección del linaje. Mi pasado es ceniza y mi futuro es sombra, repetíamos mientras ella trituraba las imágenes con su piedra de afilar. Elena, con los ojos inyectados en sangre, intentaba hablar, pero la vieja le selló los labios con la grasa negra. Nos hizo quemar el cuaderno de consuelo usando la estola de Julián como mecha, alimentando el fuego con los restos de los rosarios que habíamos hecho polvo. No fue un acto de odio, fue un acto de desahucio espiritual. Estábamos demoliendo los cimientos de nuestra alma para que el invitado no tuviera dónde sentarse. Finalmente, tomó un cuchillo de piedra y lo hundió en la base de la estatua. La madera no crujió, sangró un aceite negro que latía. Con un último golpe de la piedra de afilar, la estatua se partió en dos mitades simétricas, revelando un interior que no era madera,
sino haces de nervios petrificados que aún vibraban débilmente. La vieja del páramo recogió los trozos sangrantes con sus manos desnudas, envolviéndolos en los restos de la estola quemada. La tierra siempre reclama lo que es suyo, murmuró sin mirarnos. Pero ahora que ha probado su sangre, la tierra sabe dónde encontrarlos. Salió de la casa cojeando, perdiéndose en la neblina del amanecer. Elena sobrevivió, pero su mirada se quedó perdida. Ya no reza, se pasa el día en el jardín, cavando pequeños agujeros con las uñas y escuchando el suelo. La fortuna se quedó, pero se siente como el resto de una comida que algo más grande dejó a medio terminar. Los cuadros en la casa ahora son marcos vacíos. Los rostros de nuestra historia han sido borrados por una negrura absoluta. Hoy, el silencio en la casa tiene dientes. No lo sacamos, solo rompimos su envase de madera. Ahora, esa presencia ya no necesita madera. Ha aprendido a usar nuestros propios huesos como altar. Y mientras respiro, siento que mis pulmones ya no me pertenecen, sino que son el lugar que él ha elegido para, finalmente, hacerse un hogar. El invitado ha terminado de mudarse. Finalmente, ha hecho de nosotros su hogar. El relato ha terminado, pero lo que despertó sigue ahí, contigo. Soy Nox, y esto fue Relatos de Piel Fría. Si logras conciliar el sueño, nos escuchamos en la próxima oscuridad. Por ahora, intenta no mirar hacia atrás, porque el frío ya te alcanzó.